Si estás harto de los típicos animes románticos donde la pareja no avanza ni un comino y tienes que esperar entre 12 y 24 episodios para ver solo una agarradita de mano sudada, estás de suerte. Esta temporada de invierno 2025 nos trae un anime que combina una buena dosis de vida laboral, si es que eso te interesa, y sobre todo puro cachondeo. Y estamos hablando de Konokaisha ni Tsukiga Hito ga Imasu o I Have a Crush at Work, un anime que desde que se anunció tenía muchas ganas de ver y me terminé llevando una grata sorpresa. Soy Brandon Martínez de OniChannel y hoy vamos a hablar de este anime, así que sin más preámbulo vamos con lo primero. ¿De qué trata? Yui Mitsuya y Masuku Tateishi son compañeros de trabajo cualquiera, están totalmente enamorados el uno del otro. La actitud servicial pero humilde de él la hace feliz a ella, y su ternura lo deja a él sonriendo como un tonto. El problema es que están tratando de mantener su nueva relación en secreto para evitar que las cosas se pongan incómodas en el trabajo, pero al ver que no pueden quitarse las manos de encima, corren el riesgo de revelar su pequeño secreto cada día que pasan en la oficina. Como se dieron cuenta, el anime te da a entender que la serie comienza como ambos personajes pues ya como una pareja en una relación, y efectivamente así es. Esto es algo que a mí me encantó porque nos permite ver el otro lado de la moneda, el desarrollo de una relación que se va estableciendo conforme avanza el tiempo, algo que normalmente se ignora en los animes de romance. Lamentablemente muchos animes de romance se quedan únicamente en el camino hacia la formalización de la relación, pero aquí desde el primer episodio ya se encuentran oficialmente como pareja, aunque cuentan con ese plus de que es una pareja de oficina o de trabajo en donde comparten un mismo espacio durante gran parte del día, y lo que puede resultar algo incómodo, por lo que deciden mantenerlo en secreto. He notado que a muchas personas no les agrada la idea de mantener en secreto una relación. Desde el principio se insinúa que en la oficina no está prohibido que entre compañeros surja una relación formal, pero si has experimentado de primera mano haber tenido o intentado algo romántico con un compañero o compañera de trabajo, o si has sido testigo de situaciones así, sabrás que en la mayoría de los casos no terminan bien y pueden generar una notable incomodidad en el ambiente laboral. Un entorno de trabajo agradable es fundamental, pues puede influir significativamente en tu permanencia en la empresa o en donde trabajes. En cuanto a los personajes, no hay ninguno que me desagrade. En general, me parecen figuras que aportan su granito de arena. Hablando de la pareja principal, Yui Mitsuya y Masuku Tateishi, a pesar de tener que mantener su relación en secreto y de tratarse en la oficina de forma un poco déspota o simplemente no congeniar, cuando están a solas comparten las bellezas de una relación real y demuestran tener una química muy buena. Claro que, como en toda relación, tienen momentos de confusión, piensan que el otro los está engañando o surgen diferencias, pero eso es normal. Fuera de esos roces, se cuidan, se preocupan y se apoyan tanto en sus proyectos personales como en los del trabajo. Algo que me encanta de esta serie es que al ser dos adultos de 28 años, que bueno, ya no son morritos que sientan pena de besarse o aún más de tener relaciones, me agrada mucho que no tengan miedo de mostrar que disfrutan del delicioso, el sin respeto como lo quieran llamar. Aparte que lo hacen seguido en la serie, y aunque no se muestra el acto, que bueno, si lo hicieran pues ya no sería un anime normal o ya sería pues clasificado como un H, basta ver lo que ocurre después para intuir que se la pasaron bastante bien. Por el momento, esta es la única pareja oficial en la serie, pero existe otra que podría formalizarse hacia el final, y me refiero a la supervisora Shizuno Hayakawa y su subordinado Keisuke Somei. Aunque aún no son pareja oficialmente, el modo progresivo en que se desarrolla su relación me resulta muy grato, pues se va dejando ver cómo la compañía del uno se vuelve esencial en la vida cotidiana del otro. Además, cabe destacar la diferencia de edades. La supervisora está en sus 30s aproximadamente y Somei, que si no mal recuerdo, tiene entre 24 y 25 años, o sea, mi edad más o menos. A pesar de ello, se complementan bastante bien y espero que al final terminen oficialmente como pareja, lo que representaría un excelente plus para lo que nos han ofrecido hasta ahora. En cuanto a los demás personajes, no voy a profundizar demasiado, ya que son principalmente pues los compañeros de trabajo de nuestros protagonistas, y aunque cada uno aporta la trama y posee su propia personalidad, incluso ocultan secretos. Un claro ejemplo es Maria Morizono, compañera del mismo departamento de Masuku, el protagonista. Normalmente se le percibe como una persona seria ante sus colegas, pero fuera de la oficina se dedica a ser una influencer, haciendo reseñas de postres en su Instagram. Y avanzando al arte y la animación de la serie, pues la verdad es que no tengo mucho que decir en este apartado, salvo que pues se trata de un trabajo cumplidor.
Considerando el tipo de anime, tampoco me puedo poner excesivamente exigente. Por suerte, pues no he pasado por malos dibujos o momentos en los que la animación me dejara cuestionando. Por suerte, no. Y este trabajo pues es obra del pequeño estudio llamado Blade. Y lo digo pequeño porque solo cuentan con 10 empleados. Así que sí, es un estudio bastante pequeño. Quienes previamente han colaborado con el estudio Silver Link, tal como en el anime de la waifu rubia de Hokkaido, esa del que salió a inicios del año pasado, pues el estudio Blade colaboró con Silver Link en ese anime. Así que, teniendo en cuenta esos factores, no iba a ponerme tan mamón con las expectativas que tenía de este anime. Y eso mismo puedo decir del apartado de la banda sonora de este anime. La verdad es que no destaca. Aún así, hay algunas pistas que me parecen acertadas, especialmente para los momentos cómicos y para los momentos emocionales o íntimos para las parejas. En general, pues es un trabajo decente. Me hubiera gustado darle crédito a alguien, pero por más que investigué y moví mar y tierra, no logré encontrar los datos del encargado de la composición musical. Así que, a quien sea que se haya encargado, pues le doy los créditos a ese bro. Lo que sí merece especial mención es el ending del anime. Cada vez que lo implementan al final de cada episodio, se nota que saben perfectamente dónde ubicarlo. Me transmite mucha paz y tranquilidad. Y de hecho me recuerda bastante el primer ending de Spy Family, la canción de Comedy de Gen Hoshino, con esas vibras muy similares y pues aclarando que ese ending de Spy Family es mi favorito de la serie, así que me gusta bastante ese estilo. Y en cuanto al opening, no tengo absolutamente nada que decir. Se me hace una canción bastante normalita y visualmente, bueno, la verdad es que no aporta mucho. De hecho, siento que quedó bastante a deber en comparación con el ending, al que sí le doy el aplauso y reconocimiento, ya que siempre han encajado muy bien en los momentos finales de cada episodio. Ando viendo bastantes animes de romance en esta temporada de invierno 25, pero la mayoría, si soy honesto, se me hacen bastante normalitas y no me están fascinando demasiado. Sin embargo, este anime es distinto. Quizás se deba a que sus protagonistas son adultos, ya que pues bueno, casi rozan los 30, algo poco común en los animes de romance, en los que usualmente aparecen adolescentes que no tienen la menor idea de lo que es el amor o de cómo expresar sus sentimientos. Y aunque nosotros nos pongamos bien modos pajeros y queremos que ya hagan el delicioso desde la primera cita como buena pareja latinoamericana, obviamente eso no suele pasar. Eso es precisamente uno de los aspectos que más me gustaron de la serie. Se centra en una pareja de adultos y está ambientada en una oficina o en un entorno laboral común. Como alguien que ha trabajado en oficina, me identifico un poco más con este tipo de animes, pues lamentablemente casi no hay animes románticos que estén ambientados en este tipo de contexto. Puede que sea un gusto bastante específico de su servidor, pero seguramente hay quien aprecie que además de ser protagonistas adultos, se muestre una relación sin miedo a evidenciar ese lado íntimo, algo raro de ver incluso en animes con personajes maduros. Aprecio mucho que aquí los protagonistas sean bastante cachondos y calenturientos, sin miedo en decirle a su pareja que le tienen ganas, que quieren tocarlos, abrazarlos, mostrarles el afecto y sobre todo el deseo que sienten, vaya. Pero el anime no se queda solo en lo cachondo de la relación, también aborda el lado laboral. Es normal que, por un buen rendimiento, te promuevan o te asignen algún proyecto importante, lo que inevitablemente genera estrés. Y ni hablemos en Japón. Ese estrés a veces se traslada a la pareja al convivir juntos, y la serie lo representa de una forma bastante genuina. Me gustó mucho cómo han retratado ese aspecto de las relaciones adultas, algo pues poco habitual en los animes, y cómo han dado espacio para resolver esos conflictos de manera interesante. No negaré que me resulta algo mamón que, incluso fuera del trabajo, se les complique a ambos mostrarse como pareja, y que casi todo lo afectivo o privado entre ellos pues ocurra a puerta cerrada o en sus casas, pero lo puedo entender, sobre todo por el hecho de que podrían encontrarse con algún compañero del trabajo fuera de la oficina, y el principal motivo para mantener en secreto la relación es eso, evitar la incomodidad. En fin, ha sido un buen viaje hasta ahora y estoy disfrutando el anime. Como buen adulto que ha vivido este tipo de romance en la oficina, aprecio mucho este estilo. Así que, si estás buscando un anime de oficinistas adultos que no tengan miedo de mostrar afecto, de expresar su deseo, superar las barreras de una relación y de hacer el delicioso sin rodeos, sin duda, Kono Kaisha ni Suki na Hito ga Imasu es una opción excelente entre los animes de esta temporada de invierno 2025.